Buenos días, Agatha. Es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy día. Hola Nicolás, el gusto es mío. Nunca pensé que tendría el placer de entrevistarte a ti. Soy un fan de tus novelas, especialmente El asesinato del Expreso del Oriente. Gracias, sí, esa fue una de mis novelas más exitosas. Esta novela de misterio fue inspirada de cuando yo viajé por primera vez en el Expreso del Oriente, en el otoño de 1928. Pero pocos meses después de ese viaje, un Expreso del Oriente quedó atascado por una ventisca cerca de Turquía, quedando estancado 6 días. Qué fascinante, pero bueno, Agatha, ¿por qué no comenzamos escuchando sobre ti y tu vida? Bueno, yo siempre he sido una mujer delgada y muy atractiva. Antes del siglo XIX, la realidad del mundo era perfectamente comprensible, era un sueño de exactitud. Pero poco después el caos se apoderó. Los gérmenes se descubrieron, la teoría de la relatividad se proclamó y la colosal estructura inmóvil del victorianismo se hundió. Nunca entendí nada de esto, y tampoco tengo la intención de hacerlo. ¿Pero qué cambio tan drástico habrá sido para ti? Si todas tus novelas reflejan ese mundo de interior de normas y de orden, a diferencia de los otros escritores de Virginia Woolf y Lytton Strachey, ellos escriben sus obras aceptando el desorden y la fragmentación de la existencia. Pues claro, yo ignoro el caos, no veo por qué las cosas deberían ser inexplicables, ni que tengan solución, y menos aún experimentar el sufrimiento. Mis novelas son mundos circulares y perfectamente explicables, donde el bien y el mal ocupan lugares fijados, tal como el mundo debería ser. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿qué tan simple sería nuestra existencia si las cosas fueran como tú dices? Y cuéntanos, Agatha, ¿tu relación con tu esposo cómo era? Mi esposo era seductor y atlético, pero muy inmaduro. Nos llevábamos muy bien, siempre viajábamos alrededor del mundo experimentando aventuras, como a mí me gusta. Yo soy una persona muy aventurosa. Donde hay una aventura, ahí estaré yo. Nosotros hemos ido a surfear a Hawái y a bañarnos en las aguas sulfurosas de Canadá. Pero, ¿y tu hija? Mi hija, no la llevábamos con nosotras. Ella se quedaba con mi mamá Rosalind, mientras que yo vivía unos años juveniles y fugosos con mi esposo. El mundo sí que era perfecto en ese entonces. ¿Qué aventuras las que has tenido? Pero cuéntame, si tú y tu esposo tuvieron tantos momentos llenos de energía, felicidad, ¿por qué se separaron? Bueno, él me dejó por Nancy Lee, porque como mencioné antes, él era bastante inmaduro. Le desagrada todo tipo de problemas, y era muy inmaduro como para enfrentarlos. Cuando murió mi madre yo estaba destrozada y súper deprimida, y él no pudo quedarse durante esa época en mi vida y ayudarme, entonces me dejó por otra. Yo siempre traté de ser la esposa, la hija y la vecina perfecta. Aprendí a jugar golf solo para acompañar a mi esposo Archie, pero ese era tan egoísta que no se daba cuenta de todo lo que hacía por él. Si hubiera dependido de mí, yo no hubiera terminado esta relación. Vaya, pero qué situación más complicada. ¿Eso tiene algo que ver con los sucesos del 3 de diciembre de 1926, con la ruptura de su relación? Hablar de ese tema me asusta demasiado. Nunca he hablado en público de ese extraño asunto, pero solo por esta vez hablaré de estas épocas. Poco después de que mi madre murió, como te había contado, mi esposo me dejó, y eso fue el golpe final para mí. Yo creo que fue un tipo de colapso mental de alto grado lo que me sucedió. No me acuerdo nada sobre esa noche, pero según los informes de policía me cuentan, salí de la mansión familiar en mi coche y este fue encontrado en un terraplén abandonado. 11 días después de eso, me encontraron en el hotel de Hydrophatic de Harrogate. Me había inscrito bajo el nombre de Teresa Neal, y durante mi estadía en ese hotel, yo conversaba con los invitados del hotel como si no tuviera idea de quién era. Pero ese es el mismo apellido del amante de tu esposo, ¿no? Sí, no sé por qué me registré bajo el mismo apellido del amante de mi esposo. Entonces, ¿usted no tiene memoria sobre lo que pasó esos 10 días en el hotel? Hasta ahora mi memoria no ha regresado. Por favor, ¿podríamos cambiar de tema? Por supuesto, pero ¿cómo así llegaste a aprender a escribir si es que nunca llegaste a ir al colegio? Yo recibí mi educación en casa. Mi madre me enseñó a leer, a escribir y a resolver problemas básicos de aritmética. Desde chiquita ella me animaba a escribir. Y a los 18 años yo me entretenía escribiendo historias cortas, y algunas de esas historias fueron publicadas en 1930. En total, ¿cuántas novelas has escrito? He escrito más de 70 novelas detectives, al igual que ficción corta. También he escrito algunas novelas de romance trágico, como en la novela Retrato Inacabado. Y por algo te dicen la reina del crimen y la reina del misterio. Bueno, Agatha, al parecer la entrevista ha llegado a su fin. Te quisiera agradecer por todo tu tiempo. No hay problema, fue un placer. Ya.